Vamos a pasar ahora a el tema principal porque ya se encuentra con nosotros el doctor en filosofía Fernando Buenavad para hablar con nosotros y con nosotras sobre el análisis crítico del sistema de creencias. El doctor Fernando Buenavad es especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. También él es director de cine egresado de la New York University, licenciado en ciencias de la comunicación, máster en filosofía política y doctor en filosofía. Le damos la bienvenida acá en el estudio, doctor Fernando. Muy buenos días. Muy buenos días en México, muy buenas tardes acá en Buenos Aires, Argentina. Ya son las 2 de la tarde, en un día intenso, por cierto, en vísperas de una serie de noticias sobre el fraude, la estafa que ha tomado relevancia mundial cometida por el presidente de de la nación y que a estas horas tiene en vilo a un país entero con debates muy duros. Es un contexto, pues, desde donde hoy les saludo a todos ustedes y a toda la audiencia en general, ¿no? Y también por la designación de los otros jueces que ya había anunciado desde hace tiempo Milei y que ahora también está esta designación de dos jueces para la Suprema Corte de Justicia, así que es un contexto también bastante, bueno, además de esto que nos menciona, es un contexto de distintos cambios que desde luego hay que seguir de cerca del caso de Argentina. Y con usted nos interesa hablar sobre esto de los sistemas de creencia, algunas pautas para la reflexión crítica. Nos mandó por ahí un texto de Omar Gasca en torno a este tema que tiene que ver pues con distintos conceptos, el tema del sistema de creencias, también el sentido común, el libre albedrío, el tema que toca a las distintas falacias que suelen esgrimir los distintos medios de comunicación corporativos, en fin. El tema de la guerra cognitiva es algo que ha articulado todas las charlas que hemos tenido con usted y ahora con este sistema de creencias, ¿con qué le gustaría empezar? Pues justamente relacionando lo que hemos venido apuntando sobre guerra cognitiva, que tiene desde luego muchos campos de acción y muchas definiciones todavía hoy en desarrollo. Hace unos cuantos días participé en una mesa redonda en la que alguien asomó la pregunta provocadora, por cierto, pero no por eso menos importante, de si realmente existe tal cosa como una guerra cognitiva. Y si existe, ¿cómo se sustenta? ¿Con qué evidencias? ¿Con qué consecuencias? Con qué costos también se podía hablar? Y esto obviamente suscitó una cantidad importante de contribuciones, de análisis, de líneas de reflexión y desde luego de enfoques críticos, porque el origen de la propia pregunta es interesante. El origen de la pregunta del ¿realmente existe? Puede tener una especie de emboscada ingenua para algunos, para otros no, para otros tiene una provocación reflexiva y luego necesariamente la tarea sistemática de responder con profundidad a esta, digamos, pregunta inquietante, ¿no? ¿Existe o no una guerra cognitiva? Y yo encuentro en algunos trabajos que he venido recorriendo y leyendo, especialmente este de Omar Gasca, que él mismo subtitula, se llama sobre los sistemas de creencias y él subtitula como Pautas para la reflexión crítica. Es una edición digital, eh, para mi gusto corta, aunque por cierto prudente en su extensión, y voy a tratar de explorar por qué en su contenido y en sus alcances. Ya de suyo, aunque hay una bibliografía extensa sobre los temas de las creencias, aunque por supuesto hay debates sobre las definiciones de lo que las creencias son y de los alcances que tienen las creencias en la vida cotidiana y en las decisiones incluso políticas de muchos países, es verdad que es un tema ciertamente difícil, ciertamente complicado. Y yo me sentí, bueno, me siento atraído o interesado por esta aventura de Omar Gasca, porque es cierto que se ha metido en una camisa de 11 varas en la que él ha transitado hace muchos años, incluso haciendo algunas clasificaciones que a mí me parece son instrumentos de organización, de ordenación de las ideas,
para revisar estos campos de la subjetividad que son, por cierto, aprovechados por algunos de los laboratorios que operan la guerra cognitiva y sobre los cuales trabajan a tiempo completo para incidir, para persuadir ciertamente y para también modelar, moldear y ¿por qué no esclavizar las mentalidades de los distintos pueblos y de las distintas épocas y de las distintas concepciones que se tiene y que se tenga sobre las creencias? En este texto de Omar Gasca repito, una aventura interesante de clasificación, porque si es verdad que hay tradiciones añejas en torno a las creencias, si es verdad que hay una historia profunda en nuestra idea del fetichismo, si es verdad que tenemos nosotros, pues incluso en el asiento de la cultura occidental, el reconocimiento por ejemplo, por la mitología griega y por lo que toda esa mitología tiene como basamento en términos de las creencias de una época y de un tiempo, y de un modo de producción, por cierto, que con el calibre imperial que tuvo en su tiempo, nos dejó bien clara la enseñanza de que ah, ah, aprovecharon los modelos imperiales, el basamento de los sistemas de creencias de distintos pueblos, incluso algunas de sus mezclas, de sus encuentros, de sus superposiciones, para ahí también incidir con modelizaciones de la subjetividad que produjeron, bueno, el surgimiento de otras grandes corrientes de creencias eh, eh, muy influyentes. En algunos casos, incluso algunos autores a estos sistemas de creencias llegaron a llamarles religiones por el acopio eh, de estas formas de la conciencia que sustituyen o que resuelven o que metaforizan o que simplemente descansan con alguna forma de pensamiento mágico sobre algunos objetos, sobre algunos hechos, incluso sobre algunas personas, virtudes, cualidades y en todo caso hasta poderes que de suyo, de naturaleza y de lógica no tendrían. Y en eso reconozco que el trabajo de Omar Gasca ha sido, por cierto, un puntal interesante, porque primero en este trabajo hay un dispositivo interesante metodológico que él asume y dice, ¿no será esto un despliegue de erudición académica? Aquí no encontrará el lector, lo advierte, no va a encontrar aquí un despliegue de estos como manuales de sapiencia histórica o de sapiencia arqueológica o de sapiencia antropológica. Lo que sí es un conjunto de inducciones para reflexionar críticamente sobre esto que llamamos, y que él llama en particular, sistemas de creencias. Eh, Él hace algunas distinciones, entre otras una en particular, sobre la cual incluso tenemos cita para algún debate en torno al concepto del sentido común, y en torno a cómo en un punto ciertas creencias toman dimensión colectiva, toman incluso hegemonía colectiva y predominante sobre ciertos pueblos, sobre ciertos sectores, sobre ciertas épocas y esa hegemonía se asienta como el ordenador de las conductas, como el ordenador de la vida misma, desde los campos y de los planos de la vida cotidiana, desde luego, y hasta, como decía, hasta los niveles de las decisiones políticas trascendentes. Eh, y por eso yo celebro que el texto de Omar Gasca sea fundamentalmente esto, un llamado a la reflexión crítica, y porque en última instancia esa reflexión crítica entiendo y asumo y traduzco de esta iniciativa como una carta de navegación para ir a visitar nuestras propias profundas creencias, las que ustedes y yo y seguramente la audiencia tiene en torno a las cosas que se dicen diariamente, las cosas en las que se cree y las cosas que se repiten y se reproducen, incluso de manera casi costumbrista, en torno a las creencias. Em, Hace un recorrido del texto sobre algunos episodios, algunas frases. Eh, Debo decir, entre paréntesis, qué dificultades tratar de hacer una crónica de un libro, tratar de hacer alguna pequeña reseña de un trabajo,
sin, como se dice hoy, spoilearlo, ¿no? Sin delatar sus coartadas de investigación, sin por eso incluso empobrecer el desarrollo y el sistema y la lógica interna del trabajo, pero sí que echando él, como hace mano de algunas citas y algunos ejemplos, nos conduce, yo creo, y esto es a mi entender algo de lo más valioso de esta obra, nos conduce a mirarnos ante un espejo, que es el espejo de las creencias y en aquellas en las cuales todos estamos involucrados este, todos los días. Eh, Algunos creen que levantándose con el pie derecho, otros dicen con el pie izquierdo, entonces hay suerte para el día, hay fortuna, o incluso se ahuyenta la mala suerte. Algunos todavía siguen pensando, les habrá pasado a ustedes, a mí me ocurrió hace 2 días en la mesa de unos amigos, cenando, que alguien no quería entregar el salero de mano en mano porque, por las dudas, y estoy hablando de un grupo de compañeros científicos. De modo que estos sistemas de creencias que tienen su lugar así en la vida cotidiana, repito, a través de los ojos de esta obra de Omar Gasca, nos permite, repito, hacernos nuestra propia introspección y revisión, quizá auditoría cultural, y decir cuántas de las cosas que vivimos, yo, ustedes y la audiencia, tienen como base estos sistemas de creencias. Y doctor, buen día. También preguntarle, porque hay cosas que nos dan risa, por ejemplo, esto del salero, ¿no? Que es más una superstición. Pero hay cosas que sí parecen ilógicas, irracionales. Hay otras que no son tan fáciles de identificar. ¿Cómo mantener esa visión crítica frente a maquinarias muy aceitadas que tienen ya muchas décadas de operación? ¿Cómo poner en duda lo que nos dicen, sobre todo cuando nos habla de esta hegemonía colectiva? Pienso no solo en las corporaciones mediáticas, sino también en toda esta industria cultural, por ejemplo, el cine. Se lo pregunto porque hay sobre todo estas dinámicas, lo hemos vivido mucho en México, lo están viviendo en Argentina, donde digamos que algunas desinformaciones o posverdades se repiten tanto y van de la mano de estos mecanismos del nado sincronizado, que ahí no es tan fácil percibir lo ilógico, lo irracional o incluso la trampa. Hay una cosa que me parece que lo evidencia mucho, ¿no? Confundir la libertad del ser humano con la libertad del mercado, y es algo que nos ha impuesto el capitalismo por todas las vías, incluyendo estos aparatos ideológicos en los que se han convertido el cine, Hollywood particularmente, o las grandes corporaciones mediáticas. ¿Hay cómo mantener esta visión crítica, cómo poner en duda, qué herramientas podemos tener como audiencias frente a estas repeticiones constantes? Pues yo, con una audacia casi irresponsable, Nancy, le diría que haciendo un poco lo que hemos venido haciendo, ¿no? Que es tratar de sistematizar las aproximaciones, como se llama el método, ¿no? Por el método de aproximaciones sucesivas, tratar de ir clarificando algunos parámetros, porque es un campo de trabajo muy difícil. Es cierto que no contamos con herramientas suficientes, necesitamos consolidar una semiótica de corte emancipatorio, necesitamos consolidar una semiótica capaz de investigar todas las formas decía Humberto Eco, ¿no? Estudiar todas las formas posibles del engaño. Él definía la semiótica como eso, como una ciencia que estudia todo aquello que puede ser usado para engañarnos. Eh, una definición, por cierto, provocadora también del propio Humberto Eco. Eh, pero necesitamos consolidar este cuerpo científico, mejor dicho, este instrumental científico transformador que efectivamente trabaje en el proyecto de revolución de conciencias, que yo me niego a que sea un enunciado solamente de coyuntura para una campaña política o para una época electoral, etcétera, sino porque me parece que es la necesidad, es la respuesta a una necesidad, por cierto, que ya se volvió un problema planetario, Nancy. Nuestras deficiencias en materia de contraofensiva semiótica para poder crear instrumentos de divulgación, instrumentos de acción, instrumentos de clarificación cotidianos, nuestras limitaciones y nuestra
tara, diría yo, si me pongo muy exagerado, nos está costando muy caro. Y entonces sí que es urgente que sepamos construir una plataforma desde la cual sea posible filtrar todos estos ejemplos que usted cita. Y sí, los más cotidianos, como hace en su obra Omar Gasca, pero también en las otras dimensiones. Estamos en presencia, Nancy, voy a aprovechar para rápidamente aludirlo. Ayer o antes de ayer, Donald Trump hace circular un video en el que incluso se erige un gran monumento como si fuera el gran Oscar, ¿no? Una cosa dorada ahí de corte ciertamente obsceno, y aparece Elon Musk y aparecen pues personajes que ahora convierten a Gaza en el escenario del turismo idóneo, de los placeres burgueses que ellos sueñan, y le da la vuelta al mundo esto, y va y viene y se comenta, y algunos alcanzan a decir que es una obscenidad audiovisual, pero también es cierto que no tenemos capacidad de contraofensiva semiótica para poder rápidamente desmontar esto, ver sus elementos, ver sus tiempos, ver sus sonidos, ver las calidades, ver los rostros, ver los vestuarios, etcétera, el conjunto de los elementos con que se construye este relato, y entonces nos quedamos quizá como enmudecidos, quizá como espectadores inertes ante una ofensa brutal como es esa, porque constituye ofensa a los pueblos y a la historia del presente. Entonces, atendiendo o intentando decir algo a su pregunta, Nancy, yo de verdad creo que debe hacernos pasar, si hubiese alguna respuesta rápida, una respuesta que pudiera clarificar, la respuesta sería, uno, consolidar una ciencia de la autocrítica que nos deje ver hasta dónde estamos limitados y frenados para comprender este conjunto de fenómenos en términos científicos, y luego, desde luego, consolidar una metodología que provenga de la sistematización del análisis de estas cosas, ¿no? Porque si no, vayamos a ver un programa de televisión, hagamos lo que hagamos ante las revistas o las redes sociales, etcétera, si no contamos con instrumentos realmente para decodificar, desmontar las intenciones del sentido que ahí está disputándose, y si no entendemos la disputa por el sentido, en verdad que nos quedamos como analfabetos ante una realidad que nos está avasallando permanentemente. Claro, doctor. Y respecto a eso, usted en otras ocasiones ha hablado aquí en el programa sobre el tema de la forma en la que los medios presentan las distintas notas, tanto del día o incluso investigaciones más profundas. Con respecto a esto que estaba mencionando, a este instrumental científico del cual nos estaba hablando, implicaría también ser críticos con los conceptos, ¿no? Y al tema ya metiéndose a la cuestión de lo conceptual, ¿cómo estamos ahí en el análisis en el sentido de la cantidad de información a la que uno tiene acceso? O sea, las redes sociales, el internet lo que hizo fue ampliar mucho más en cierta población el acceso a más información, y no por más información implicó mayor conocimiento. Entonces, el tema de los instrumentales científicos con los que contamos, ¿sería incluso también ahí ir hacia criticar los conceptos, hacia hacer nuevos conceptos, o qué es lo que tendríamos que hacer en ese sentido? Sí, al hablar de disputa por el sentido, se hace apetecible, diría yo, para pintarlo de alguna manera, pero también urgente, una revisión completa de nuestros diccionarios y de nuestros vocabularios, porque veamos, le voy a poner un ejemplo en el que todos los días tenemos debates. Eh, lo que hoy se entiende por historia de la filosofía, lo que nos han contado lo que nos han contado algunos autores, algunos enciclopedistas, incluso algunos tratadistas sobre la historia de la filosofía, eh, necesita ser revisado, porque es esa manera en que nos la han contado, entre otras muchas de sus carencias, por llamarle ahora provisionalmente, está que están omitidos las otras formas del pensamiento, como las orientales, con los años, con las contribuciones extraordinarias, por ejemplo, del pensamiento de los pueblos más antiguos de China. Por ejemplo, Mesoamérica está virtualmente omitida como un motor de construcción del pensamiento y de la historia de la filosofía.
la propia palabra filosofía necesita una revisión de fondo para saber y a quién se le ocurrió y quién la inventó y cómo se impuso como la nominación que permite o que supone que engloba o que incluye las formas del pensar, el amor por el saber, el amor por la crítica, el amor, incluso el amor por la construcción de todos los campos hipotéticos necesarios para construir conocimiento. Así que nos hace mucha falta revisar esto. En ciencia política parece que es todavía más urgente. Y ahora en estas horas recientes, como decíamos en esta Argentina, que duele tanto por las canalladas que le están haciendo a este pueblo. Bueno, aquí, por ejemplo, eso que llaman economía, eso que inventan y presentan como el saber de los economistas, necesita repasar profundamente sus bases, sus fuentes epistemológicas, su propia etimología, porque, por cierto, que en la relación de lo económico, suele ser que se omiten radicalmente dos premisas centrales que son el campo de las necesidades humanas, el campo de la crudeza de las necesidades humanas como demandas para la conducta colectiva, y luego, desde luego, y principalmente la solución que históricamente nos dimos, basada en el trabajo, para resolver las necesidades y luego todos los problemas, los vicios y las intoxicaciones de la explotación del trabajo, del saqueo del plusproducto, en fin. Así que sí que hace falta, me parece, que un corpus duro con base científica, por cierto, también revisada al título de instrumental, útil metodológicamente para transformar la realidad, no solo para explicarla, no solo para entenderla, sino para intervenir en los cambios profundos, nos es urgente. Y déjeme decirle una cosa más al respecto, porque eh, eh, sí que la revolución de la conciencia, como decía el Che Guevara, ¿no? ¿Con qué material vamos a construir ahora los nuevos edificios que queremos para la vida social nueva? Pues tendríamos que aprovechar lo que haya aprovechable de lo que quede después del terremoto. Vamos a aprovechar, si quedan algunos ladrillos útiles, pues los usaremos para la reconstrucción y alguna varilla y alguna... Pero es cierto que hay que ponerse a trabajar en nuevos y útiles y más dinámicos y sobre todo más emancipadores y emancipatorios instrumentos de construcción, modelos de construcción, arquitectura del pensamiento, arquitectura del saber, para, primeramente, tener la certeza absoluta de que estamos acudiendo con toda nitidez a comprender nuestro tiempo, la problemática real de nuestro tiempo. Y después saber que hasta el concepto de información que usted aludió al principio de su pregunta necesita ser revisado a propósito de sus definiciones, de sus funciones y de sus alcances, porque hoy resulta que información se volvió una mercancía con la cual hacen negocios algunos que se hacen llamar periodistas, y resulta que no, que esto es un derecho humano fundamental construido a lo largo de muchas luchas en la historia de la humanidad y que ha sido una de las armas de guerra cognitiva con las que más han castigado y sancionado a los pueblos. De modo que sí, sí que hace falta una revisión profunda de los conceptos, una redefinición crítica de cómo se han usado, de cómo tendríamos que estar interviniendo hoy y es una explicación profunda hacia dónde vamos, ¿no? Eh, y por cierto, y en estos dispositivos del cómo entendemos lo que fuimos, cómo entendemos lo que heredamos, cómo entendemos nuestro presente y hacia dónde vamos, este campo de estudio de las creencias es indispensable. Ahí, por eso me pareció recomendable el día de hoy hacer una parada en esta reflexión del doctor Omar Gasca sobre y cómo se filtra y cómo imbrica y cómo atraviesa, algunos ya no está tan de moda, pero en alguna época se dijo cómo permea, ¿no? El uso de lo permeable, las subjetividades, en todo caso, específicamente, el mundo, los sistemas de creencias, cómo permean todo esto que es, no puedo dejar de pensar en cómo entiendo el pasado si no reviso las creencias que tengo sobre ese pasado. Si yo en mis creencias sigo pensando que aquel tío que yo tuve, que era un señor simpático y agradable, después me enteré que ese tío
es parte de mi biografía, no es una anécdota falsa. Era medio tránsfuga en algunas cosas y después entendí con los años y con la experiencia y con una reformulación de mis definiciones de lo que es la familia y lo que son los tíos. Bueno, pues ahí, entonces, el sistema de creencias mía sobre mi interpretación de lo pretérito eh, me obliga en un momento parar y decir, ¿y cómo estoy interpretando el presente? ¿Cómo estamos leyéndolo? Y que no puede reducirse, yo creo que así es, no puede reducirse a este reducto individualista, subjetivista, incluso escapista, que es, pues así lo veo yo, así lo creo yo, y por lo tanto, así lo consigo y así lo apoyo, ¿no? Que es la peor parte. Sí, doctor. Y también, bueno, si tenemos en cuenta que todo esto requiere también de la participación de los pueblos, que esto no es privativo, por ejemplo, de una élite científica, de científicos sociales, y que esta revisión de los conceptos de la que ya nos hablaba requiere una participación activa de la gente común que no tiene acceso tampoco a la educación, porque hace mucho que los derechos los fuimos perdiendo por estos sistemas neoliberales que se fueron imponiendo. Y también si conocemos que mucho de la historia, del juicio de la historia se basa en las mentiras de la prensa, se basa en las mentiras de una élite intelectual deshonesta que no nos ha hablado con verdad, que suplanta la realidad del pasado. ¿Cómo podemos como pueblos generar estas organizaciones, de alguna manera recuperar también las escuelas, ¿no? Las universidades en México? La UNAM es una desgracia lo que ha pasado con la derechización de la mayoría de sus facultades. En fin, ¿cómo podemos no excluir a nadie y empezar esta pues revisión de lo que sí nos funcionaría para comprender primero la realidad que estamos viviendo y después para transformarla? Sí, bueno, usted está tocando una de las fibras más sensibles de mi trabajo hace muchos años, en el sentido de que uno a veces siente que se siente como botella al mar, ¿no? Y uno se desgañita a veces insistiendo. Eh, pero, pero eso es resistir en esta batalla, Nancy, incluso oponiendo resistencia y ofreciéndole batalla a estas cosas que están pasando, como usted bien dice, en la derechización de las instituciones que creíamos motores justamente del avance cognitivo, teórico, intelectual. eh, bueno, incluso frente a estas etapas de derechización, lo único que nos hace realmente resistir y fortalecernos es que en los pueblos existe y subyace un conjunto de instrumentos también para someter de manera crítica a la realidad en la que se vive. Mire, por ejemplo, yo incluso tenemos por ahí una pequeña colección de frases populares que dicen, mira, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Ya es una indicación de cuidado con las apariencias, hay que ver qué hay atrás. El león no es como lo pintan, decían también algunos. En fin, hay consejas así en las que ya hay una inducción importante a nivel popular, porque lo hemos padecido históricamente, de que hay un sistema de engaños, hay un sistema de fórmulas de sometimiento de las subjetividades y de los conocimientos y principalmente de las prácticas que requieren y merecen esta revisión profunda. Un gran problema es que no tenemos los espacios organizados para eso, como bien dice usted. No tenemos, por ejemplo, debería haber, a mi entender, no solo en el ámbito de las universidades, en el ámbito de los sindicatos, en el ámbito de las organizaciones de artistas, en el ámbito de las organizaciones científicas, qué sé yo, en los movimientos populares de base, debería haber efectivamente trabajo de formación y de investigación y de intervención semiótica. Aunque la palabra suene difícil, aunque parezca que esto es solamente para entendidos, lo cierto es que es este ejercicio de revisar las apariencias, de ir construyendo una ciencia, un instrumental de las apariencias, ocurre y ha ocurrido durante décadas y más décadas, de distintas maneras, unas más modernas, otras más avanzadas, algunas incluso con más tecnologías, pero que está ahí. El asunto es que no logramos sistematizar.
Y en eso, Nancy, yo sé que usted es sensible a esta inquietud porque justamente esta idea de sistematizar proviene, depende, se alimenta pues de la percepción de una realidad definitivamente compleja y crítica en la que, en la que el corazón, que es la disputa por el sentido, está siendo eh, vive derrotas tras derrotas sistemática y permanentemente, y que no encontramos con claridad aquellos estadios, aquellos gobiernos, aquellas circunstancias en las que efectivamente hay sensibilidad política, en el sentido de la P mayúscula, no de la grilla, de la P mayúscula, para entender que ya hoy es imposible sostener una lectura cotidiana, permanente, sistemática y profunda de la realidad sin tener un instrumental semiótico serio. Porque ya nos arrebataron la palabra libertad, ahora la dicen y la usan con una obscenidad verdaderamente dolorosa. Ya la palabra democracia está padeciendo estragos muy duros en boca de Donald Trump, por ejemplo. Ya hoy mismo ya tenemos en la mesa una usurpación más del concepto de paz y de pacificación en el mundo, en el que resulta que ahora estos que son los gerentes de la guerra, estos que son los gerentes macabros de la muerte y que han negociado y comerciado con armas y con muertes y con usurpaciones de todo tipo, ahora resulta que se sienten y se dicen pacifistas. Entonces, la paz como emboscada semiótica para entonces vendernos un permiso histórico de olvido, de abandono, de dejadez incluso, para que se hagan dueños de los recursos naturales en Ucrania y para que se adueñen de Gaza, en fin. Y no podemos vivir a la intemperie de esta ofensiva semántica, ofensiva semiótica, sin tener un instrumental que sea instrumental de contraofensiva. Su pregunta es aguda, Nancy. Yo la asumo como una obligación permanente porque hay que contestar, ¿y ahora cómo? ¿No? Y a la hora cómo no puede reducirse a la voluntad individual por más investigador, por más libros que publique, por más sabiondo que se crea, no puede depender de un individuo. Tiene que producirse como una corriente fuerte de ideas, de proposiciones, capaces de producir quiebres epistémicos. Miren, hace 2 días tuvimos un encuentro porque se está reestrenando por razones que yo todavía no acabo de explicar a fondo, El Chavo del Ocho, ¿no? En las distintas cadenas televisivas en toda América Latina. Y sigue siendo un espectáculo de maltrato infantil. Y ayer mismo se denunciaba en los noticieros de Argentina el maltrato de un señor que tuvo con uno de sus hijos, al que le daba coscorrones. Y entonces decíamos, bueno, ¿qué tan difícil es asociar un programa que durante 30 años se basó en darle coscorrones a un niño y con eso se entretenía a la gente y con eso se hacía pasar por divertido, por tierno, por mil emboscadas simbólicas, y por qué no se logra conectar esto con la realidad misma que otros señalan como delitos graves de violencia contra la infancia? Bueno, esos puentes de significación, esos puentes de asociación son los que me parece nos está haciendo falta producir y que, bueno, no dejaremos de aprovechar los minutos que tengamos en cualquier espacio para hacer público el que estamos en pie de lucha en esta guerra simbólica, tratando de ofrecer las pocas herramientas que tenemos para esto, ¿no? Entre otras, para no olvidarme de, de lo que quería decirles al principio, entre otras, este trabajo de Omar Gasca que ayuda pues a construir esas herramientas críticas para reconocer campos tan complejos como el de las subjetividades y como el de las creencias, ¿no? Así es, doctor Fernando, y le agradecemos también que nos haya compartido este texto que están pasando ahora en sus pantallas sobre los sistemas de creencias, pautas para la reflexión crítica del doctor Omar Gasca. Lo estábamos revisando hace un momento mientras teníamos también esta entrevista y tiene una forma bastante sencilla también para abordar las nociones, los conceptos que tiene ahí este libro, así que le agradecemos y desde luego es una recomendación también para nuestra audiencia. Le agradecemos por este tiempo, por esta entrevista y sobre todo por las claves de análisis que ha puesto el día de hoy
para poder también aportar otro tipo de conocimiento y sobre todo seguir con esta batalla de las ideas que es parte también del esfuerzo que tenemos que hacer cotidianamente y sobre los sentidos también. Le deseamos una excelente tarde y esperamos seguir contando con usted en un futuro. Un gran abrazo para ambos y a la orden siempre.